Bueno, Mario Coltán, muchas gracias por esta visita en este nuevo año. Me gustaría conocer cuál es tu visión sobre los riesgos que engendra la política económica de Macri para la cual vos tenés una posición crítica, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerte una vez más. Hemos compartido varias veces esta posibilidad y desearles a tu equipo, a vos, un muy buen año, tal cual lo hicimos los últimos días del 2017. Y yo quiero, y te agradezco la posibilidad, porque hice una ayuda a memoria, la verdad, para no perdernos, porque por ahí pareciera de que uno es muy suelto para hacer las críticas, pero me gustaría describir cómo terminaron los 2 primeros años de gestión del presidente Macri y la política económica que llevaron adelante. Yo ¿no? voy haciendo las observaciones. Bueno, terminamos el año con doble déficit, tanto el déficit fiscal como el déficit comercial. En el déficit fiscal prácticamente se mantiene a valores constantes ajustados por inflación. El déficit comercial pasó de inicio del 2016, cuando teníamos un saldo a favor de 1.800 millones de dólares, a un déficit de 6.500 millones de dólares en el año 2017. Hay una caída del consumo real a cambio de un alto endeudamiento de la población por vía de créditos, créditos con las tarjetas, créditos con las financieras, créditos de distintas maneras para poder vivir a plazos. Hay una inflación acumulada que superó los pronósticos del Banco Central en los 2 años consecutivos. La inflación galó al salario, por lo tanto el poder adquisitivo de la población cayó. Hay un ajuste muy duro, yo diría, y lo dije algunas veces, salvaje. No está dentro del concepto de gradualismo que el gobierno expresó muchas veces. En materia de el ajuste que tuvieron los servicios públicos, el último tramo del año 2017, hemos tenido creo que en diciembre más de un 50% en el gas y más de un 38% en la luz. Hay un recorte muy duro de los subsidios a fin de reducir lo que ellos llaman achicar el déficit fiscal, pero que ha sido trasladado para que lo pague, lo sufra la clase media y los sectores más vulnerables. Yo quiero mencionarte 2 temas muy sensibles. 1, el recorte del capítulo discapacidad. 2, el recorte de la recaudación de impuestos a los cheques que van a ir a financiar el ANSES. 3, recorte de la fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios, que va a significar un tránsito, un corrimiento del gasto de nuestros mayores adultos al pago de los intereses de la deuda externa. Sobre el tema de los intereses de la deuda externa, quiero, por datos del Banco Central, ya no son un dato tan solo subjetivo de una opinión crítica de Coltán, la fuga de capitales en Argentina de los 2 últimos años significó prácticamente 75.000 millones de dólares. Quiere decir que si adquirimos deudas por 100.000 millones de dólares, prácticamente el 75% de ese incremento de la deuda fue para compensar la fuga de capitales. Hay una alta tasa de interés que se expresa fundamentalmente en las LEBAC, las letras del Banco Central, o las LETES, que es una forma de querer manejar desde el punto de vista de la política monetaria la emisión monetaria que sigue existiendo por el ingreso de dólares que cuando entran al país se cambian por pesos y hay que emitirlos. Creció la timba financiera en nuestro país con altas tasas. Creo que en el cierre de diciembre las tasas del EVAC rondaron alrededor del 30% anual, tasas increíbles en el mundo. Tenemos un valor del dólar retrasado frente a la inflación. Esto reclaman todos los sectores productivos, sobre todo los sectores de las pequeñas y las medianas empresas, lo cual genera una alerta de una posible y nueva devaluación. Y hay una dura redistribución del ingreso en la Argentina, donde el 10% de la población más
rica del país, crece la distancia con el 10% de la población más pobre, más vulnerable. En el tema del déficit fiscal, un solo tema más. Para abordar el déficit fiscal que está en boca de todo el mundo y que se insiste que es la gran tarea, no tan solo hay que abordarla desde el punto de vista de reducir los gastos, sino de cómo generamos mayores ingresos. Bueno, y la verdad que el gobierno en materia de ingresos benefició con todas sus decisiones en el primer tramo de la gestión, año 2016, una fuente de ingresos importantísima que no logró recomponerla con la actividad productiva que aún no arranca. Bien, vamos por partes. Vamos por partes. Yo te voy a poner, yo me pongo en el lugar de Macri, me siento en la casa. Vamos para adelante. Yo lo que Mario simplemente Coltan, enumeré los datos del Banco Central y los datos del Observatorio del Ministerio de Economía. Bueno, me siento en la Casa Rosada y le digo al señor Mario Coltan, el déficit fiscal no lo inventó el gobierno de Macri, viene de Cristina. El único que no tuvo déficit fiscal fue Néstor. Pedro, la verdad que el déficit fiscal no es bueno ni malo. Bueno, en general se dice que el déficit si fiscal no tan solo es... Claro. Bien. El tema es déficit fiscal ¿para qué? ¿Para qué? Bien. Cuando nosotros decimos de que viene de la pesada herencia, yo creo que el déficit fiscal no arranca tan solo de la era de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, sino que tiene orígenes de una manera significativa en el peso del Estado desde aquella etapa del proceso de la dictadura militar, de allá para acá. Pero no nos vayamos. Pero digo porque Néstor, si no pareciera de que es únicamente el gobierno anterior y la pesada herencia. Déficit fiscal siempre hubo, para que quede lo tuvieron varios países del mundo. E insisto, no es ni bueno ni malo, depende para qué. Para que quede claro, la Argentina siempre gastó, sobre todo en el gobierno militar, más de lo que recaudó. Más de lo que recaudó. Eso se llama déficit fiscal. Correcto. Pero Néstor Kirchner logró dos superávit, los superávit gemelos, superávit fiscal y superávit de la balanza comercial. Toda la etapa inicial de su gestión, al tema de los primeros 8 años. Del déficit de la balanza comercial, es real. El gobierno de Mauricio Macri perdió el superávit de la balanza comercial y dio déficit. O sea, importamos más de lo que exportamos. Ahí hay dos factores, Pedro, que quiero... Esto es una señal preocupante. Así es. Siempre y cuando las importaciones hayan crecido porque vienen maquinarias o vienen elementos que van a permitir que crezca la economía. Pedro, eso en términos generales es así. En términos de la actividad económica, lo que está generando un crecimiento de las importaciones no repercute en un crecimiento de la actividad económica en la Argentina. Cuando se dice arrancó la economía y toman como dato el aumento de la recaudación del IVA en casi un 41%, que tiene que ver con el consumo, yo decía que dentro del balance de los 2 primeros años hay un nivel de endeudamiento interno muy importante con el ahora 12, el ahora 18, con tasas realmente usurarias, y donde hay un peligro muy grande que es el corte de la cadena de pago. Y agrego a esto que el tema de las importaciones viene a desplazar la incipiente actividad económica de la producción de bienes y servicios de origen nacional. Si las importaciones vienen a ayudar al desarrollo de nuestra economía, bienvenidas sean las importaciones. Nada en economía es negro o blanco. No. Siempre está en función de qué, de qué objetivos. Bueno. Si yo importo tecnología para que mi actividad de la industria minera, de la industria pesada, de la petroquímica, toda esta actividad se pueda poner en marcha para que tengamos los ingredientes, los insumos, para que nuestras empresas puedan desarrollarse, bienvenida. Ahora, si vienen a reemplazar nuestra actividad productiva y generan parálisis y enfriamiento de la economía, que es el objetivo fundamental de esta política para que bajen la inflación, estamos en problema. En realidad no sé si es el objetivo, me parece que es una mala praxis. A fin del año pasado Cavallo lo dijo con toda claridad. Miren, señores, cuando en un país el consumo marginal crece debido a los préstamos
usted sube la tasa de interés, la gente deja de pedir préstamos, deja de consumir y baja la inflación. En la Argentina no se adapta. Por lo tanto, con esta tasa alta de interés, Cavallo dijo el año pasado, lo que se está haciendo es enfriar la economía y no se está frenando como se debería frenar en la inflación. Ergo, este modelo no sirve para la Argentina. Bueno, en esto tenés... En esto es lo que venimos sosteniendo y vengo tratando de explicar de una manera lo más amigable y sencilla posible de que el modelo en nuestro país está demostrado que no funcionó y vuelve a repetirse una vieja fórmula, que es, porque a nadie le interesa que nos vaya mal. Bien en un país desarrollado, como Estados Unidos, donde todo se hace en base a crédito, se termina pagando un crédito, se toma lo otro, entonces le elevan la tasa de interés, la gente deja de pedir crédito, consume menos, pero consumo marginal, obviamente. Pero además los Estados Unidos, como la propia Unión Europea, Pedro, tienen una política de defensa de la producción nacional, no cerrando las importaciones, pero con una política fiscal pero hay sectores las importaciones que los protegen. Exactamente. Por ejemplo, nuestros limones. Sí. Por ejemplo, el biodiesel. Sí. Han sido castigados duramente con altos aranceles que ha puesto el gobierno estadounidense. ¿Para qué? Para defender su propia economía. Digamos, estamos dentro del mundo, queremos compartir y ser parte del desarrollo y crecimiento del mundo, pero tenemos que ser protegiendo y cuidando el desarrollo interno. Yo lo entiendo que Macri, ejerciendo la presidencia pro tempore del G20, le diga, señores, vamos a un mundo sin trabas comerciales. Hasta que lleguemos a eso tenemos que tener trabas comerciales porque el mundo las tiene. Tal cual. Bien, y lo que vos planteás muy bien es decir, la Argentina debe tener como lo tienen los otros países, que vienen y protegen. Y si se enoja la Organización Mundial de Comercio, protegen porque lo hacen todo el mundo, a sus Pedro. productores. Podemos decirle tranquilamente a todos los presidentes del mundo, señores, ustedes lo hacen. Todos protegen. ¿Por qué nosotros no? Bien. Y hay un tema clave que creo que es importante poner en el centro. Si no hay capacidad de consumo, si no hay un mercado interno que garantice la primera etapa del desarrollo productivo y que genere realmente inversión que valga la pena para producir bienes, para que alguien lo consuma, esta economía no va a arrancar, Pedro. Por eso cada recorte que hacemos en los ingresos de la población o cada recorte que hacemos en los subsidios y castigamos el bolsillo de la gente, lo que hacemos es frenar la economía, achicar el mercado interno, y esto complica no tan solo la calidad de vida, sino el desarrollo de nuestro país. En el gasto público el 43% se va en jubilaciones, subsidios sociales 14,6%, salarios de los empleados públicos 13,7%. ¿Sabés cuánto representa? El 71%. Correcto. Eso no lo podés tocar. Después vienen los subsidios económicos, 11,6%. El gobierno decidió tocar acá. Para bajar este 11,6%, permite que suban los servicios públicos. A ver, yo creo que en eso... Después está la obra pública, transferencia especial. No hay mucho margen en la Argentina por la composición del gasto público. Hay un tema en esa torta, en ese dibujo del gasto primario del déficit fiscal, donde cada vez crece más, y lo marca el presupuesto 2017, que es el impacto de los intereses de la deuda externa. Bueno, esto es clave. A ver, permitime que le diga algo a la gente para que vos lo podás explicar. Correcto. A fin del año pasado, el gobierno reconoció que había bajado mucho más de lo que creía el gasto primario, pero que le había subido mucho más de lo que esperaba el interés de la deuda que está tomando. O sea, lo que ganaba en beneficio acá... No, a ver, si el gasto había bajado un 30%, los intereses de deuda habían subido un 80%, era desproporcionado. Tal cual. Esto se lo está diciendo el mundo. El mundo le dijo el año pasado a Macri con toda claridad, de buena manera, pero con mucha claridad, mire, dice, el nivel de endeudamiento que hoy tiene la Argentina no nos preocupa, porque sabemos que estás trabajando en eso. Vos sabés muy bien que cuando te dicen eso, te están diciendo, estamos viendo que te estás endeudando y vas a tener un problema. Estamos observando, con preocupación. Bueno, te di pie para este tema que arrancó con el pago a los fondos buitres, donde
de una deuda de 4.300 millones de dólares terminamos pagando 9.600 y asumiendo una deuda original de arranque en el 2015, 2016 de casi 19.000 millones de dólares y que no paró hasta fines del 17 y que va a seguir en los próximos meses, es lo que está en definitiva complicando aún más la situación que teníamos de una deuda en pesos por una deuda en dólares. Esto no tan solo genera un agujero mayor, un déficit mayor, un dolor de cabeza mayor en el gasto del Estado, sino que además genera un grado de dependencia a cualquier sacudón que en el mundo pueda producirse y que cuando allá en algún lugar del norte tengan un resfrío, acá tendremos pulmonía. Y esto que es una frase vieja, es una remanida. Mario, esto se lo planteé el año pasado cuando lo entrevisté a Prat de Gay. Bueno. Le dije, ¿usted no teme frente a este nivel de endeudamiento de un shock externo? No está previsto que ocurra. Vos sabés muy bien que los shocks nadie los prevé. Pero por supuesto. Nadie sabe. Porque además hay decisiones políticas de las cuales nosotros, aunque tengamos la presidencia tempore del G20, no podemos prever. Pero ningún país te va a adelantar. El presidente de los Estados Unidos ya recibió el informe de la Reserva Federal que van a transformar en los próximos 2 años una centrífuga para tomar capitales del mundo, elevando la tasa de interés de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos levantan 1 punto y medio la tasa de interés, acá no va a venir $1. Este tema de los brotes verdes soñados existen porque hay excedentes en el mundo. Ahora, cuando el coloso del norte tome esa decisión, esto que Prat Gay quiere tapar el sol con las manos, vamos a tener las duras consecuencias. No va a venir el dinero y vamos a repetir la historia de Cavallo, que sostuvo la rueda financiera para justificar el 1 a 1 mientras venían los fondos. Cuando se quedó la Argentina sin la posibilidad de recibir créditos, crack, reventó la economía y terminamos, después de un par de años, en la famosa crisis del 2000. Bien, el otro tema que vos planteaste es que hay que fortalecer el mercado interno. Indudablemente. Bien, la inflación le ganó al salario. Supongamos, en la fórmula de Mario Coltan, que le ponemos más dinero vía salarios a la gente en el bolsillo, blanqueamos empleo y yo más consumo. ¿Qué pasa el otro día con los precios? Suben los precios y hay una transferencia. Esta es la Argentina. Los precios este es el gran problema que tenemos. A ver, Pedro, nosotros tenemos precios dolarizados y tenemos ingresos de la población en moneda nacional. En este mecanismo no tenemos salida. Tenemos que tener, y en esto funciona, y en esto aparece, se resalta el rol del Estado. Está bien, pero la necesidad no de un me estás Estado... planteando que vuelva un Moreno. No planteo nombres y apellidos. No, porque Moreno era una fórmula, apretar a las empresas. Hace falta... Y el presidente Macri, que está muy vinculado con el mundo empresario y que reconocen en él un liderazgo, debería llamar no tan solo a la reflexión, sino fijar políticas concretas en materia de precios. No puede ser que pongamos al frente de la Secretaría de Comercio a los dueños de los hipermercados. No puede ser que fijemos la política de precios de la energía poniendo al frente de ese ministerio a hombres vinculados con las industrias petroleras y de producción y generación y distribución de la energía. Tenemos que generar una presencia del Estado que fije las reglas de juego en la sociedad entre el capital y el trabajo. Bueno, para eso existió y nació el Estado. Necesitamos un Estado presente que genere políticas y reglas de juego donde los precios estén cubiertos los costos
con márgenes razonables de rentabilidad, idéntico criterio que mencionó el ministro Aranguren cuando bajó el precio del bioetanol en Tucumán, pero que no lo aplica para otras actividades y sobre todo nuestra actividad vinculada con la alimentación, la producción, los servicios. Digo, o tenemos un discurso coherente para toda la actividad económica, pero ¿quién toma esa decisión? El Estado. Si uno deja librado esta idea de que el mercado por sí solo se va a manejar y se va a equilibrar, no tenemos salida. Vamos contra un paredón. El mercado no equilibra ni distribuye, concentra y anula. Ahora, venimos de un Estado que no fue inteligente. En la época del kirchnerismo, el precio del combustible, de la energía, era barato y pasamos del autoabastecimiento a importar. Tampoco quiero ese Estado. Que le mienta a la gente que prenda la luz, es barata el combustible, somos todos felices y resulta que tenemos que importar a un precio enorme. Correcto. Entonces tenemos que ir a un punto intermedio. Pero coincido con vos y esto... Pero ¿quién pone ese punto intermedio? ¿Quién regula? No, es el Estado, pero es lo indudablemente. Que lo está este Estado que tenemos hoy no está comprometido con ese modelo. Por eso yo insisto que este camino de construcción no va a resolver los problemas de la Argentina, al contrario, los va a agudizar. No nos sirvió la experiencia anterior. Yo digo, por Dios, en la Argentina seamos capaces de hacer la reflexión sobre la experiencia, pero de las cosas que estuvieron bien hechas las mejoremos, las corrijamos, las perfeccionemos, pero no hagamos siempre esta historia de que el que asume tira por la borda todo lo que se logró en la etapa anterior. No, tenemos que encontrar los éxitos de algún gobierno para poder pararnos sobre ello y mejorar para poder avanzar. Coincido con vos, ese es un problema de un país como la Argentina que cree que tiene que nacer con cada gobierno, como que no hay una continuidad. Después de tu apocalíptico análisis, no es apocalíptica. Lo que yo pretendo es que la gente que ha generado una suerte de fe en que este gobierno va a traernos las respuestas a las inquietudes de la gente, quiero insistir que esa fe, que no tiene tanta explicación, si es un problema de credo, cuando encuentra con los datos duros, por lo menos quiero poner luces amarillas y rojas en algunos lugares para que esa fe tome algo de objetividad para saber a qué atenernos. Bueno, Mario, muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buen año.